Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Hoy nos toca la lección número 5, en la cual habla sobre, en contexto de la lección, es que tenemos a una niña que está jugando con los bloques y está haciendo torres de cubos. ¿Ok? Esta niña se llama Margarita y en teoría, ahí está Margarita, ahí está el nombre, y vamos a ver el patrón o la regularidad o la razón en que hace estos cubos. ¿Ok? Y en base a eso podemos responder todas las preguntas que salen en todas las actividades que siguen. Entonces, primero, hay que ver cuál es la razón, el patrón que ella hizo estos cubos. En primera instancia, tenemos que saber cómo es calcular el volumen, porque esto se parece mucho a la parte de los edificios, en donde nosotros vimos la altura, ¿cierto? La parte vertical y la parte horizontal y la cantidad de ventanas que había por cada lado. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue calcular un área y en este caso es muy parecido, pero vamos a calcular el volumen. El volumen está dado por multiplicar el alto por el largo por el ancho. ¿Sí? Entonces vamos a guiar, la multiplicación puede ser como ustedes quieran, puede ser largo por ancho por alto, etcétera. Puede variar, la multiplicación ahí no varía, ¿sí? Entonces, en la fase 1 tenemos de que el alto son 3 cubos, ¿ok? Luego tenemos de que el largo, ¿sí? Vendrían siendo 2 cubos. Y el ancho, que vendría siendo esta parte, solamente está formada por un cubo, ¿correcto? Luego, para la segunda fase, o para el segundo torre de cubos, vendría siendo que el alto son 5. El largo, esta parte de aquí, también son 5 cubos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y el ancho, ¿cierto? Está conformado por 3 cubos. Y en la última fase, en la 3, ¿cierto? Tenemos que la altura, ¿cierto? El alto va a ser 7. El largo va a ser 8 cubos. Y el ancho son, como se puede ver, son 5. ¿Ok? Entonces hay que averiguar el patrón, ¿cierto? Que se está dando en cada uno. Primero vamos a ver lo que es el alto. El alto es 3, 5, 7. Por ende, ¿cierto? Se le va sumando 2. ¿Ok? Así que podríamos decir que en la siguiente fase, podemos decir la fase 0,4, se le va sumando 2. Así que la altura, ¿cierto? De esta fase vendría siendo 9. ¿Sí? En el caso del largo, ¿cierto? Para la fase que sigue, vamos viendo que va sumando 2, va sumando 3, porque queda 2, 5, 8. Entonces 8, 9, 10, 11 sería el largo. Y por último, el ancho vendría siendo 1, 3, 5, o sea, se le va sumando 2. Por ende, 5 más 2 son 7. Así que ya tendríamos que la fase 4 es la multiplicación del 9, 11 y 7. ¿Ok? Para hallar más o menos cuántos cubos hay en cada fase. ¿Ok? Entonces, si de hecho ustedes multiplican 3 por 2 por 1 en la primera fase, nos da 6 cubos. Y eso es verdad. Son 6 cubos los que están ahí. A simple vista se ve. Ya en los otros es más difícil verlo, pero podemos deducir de que 5 por 5 son 25, ¿verdad? Y 25 por 3
me da 75. Así que eh, ya podemos saber cuánto hay en cada cubo. Pero como vimos recién, o sea, perdón, en cada torre o en cada fase. Pero entonces tenemos que saber cuál es el patrón de cada uno. Entonces vamos a aprovechar esta misma parte, ¿cierto? Para poder saber cuál es el largo, el ancho y el alto y cuáles son el patrón que sigue. ¿Ok? Entonces, primero dice, ¿de qué manera Margarita va agrandando la construcción? ¿Existe algún patrón? Claro, de que al alto se le va sumando 2, al largo se le va sumando 3 y al ancho también se le va sumando 2, ¿ok? Partiendo obviamente de los valores iniciales que están en la fase 1. Si proyectamos el patrón, ¿cuántos cubos tendría la fase 4? Y ahí nosotros teníamos que multiplicar, ¿cierto? 9 por 11 por 7, que vamos a multiplicarlo inmediatamente. 9 por 11 nos da 99 y eso por 7 nos da 693 cubos tendría la fase 4. ¿Ok? Después se determina la generalización para el largo, ancho y alto que está de la construcción de Margarita. Entonces en este caso, ¿cierto? Para lo que es vamos a aprovechar aquí mismo, ¿cierto? Vamos a aprovechar aquí lo que hemos hecho para la fase 4. Ok, vamos a borrar esto acá y vamos a armar cada fórmula, ¿sí? Partamos con la altura. Tenemos 3, 5 y 7. Entonces, para este caso, ¿cierto? Va de 2 en 2. Entonces tendríamos 2n, ¿correcto? Pero si nosotros colocamos n igual 1, ¿cierto? 2 por 1 son 2. ¿Cuánto falta para llegar al primer término, que es 3? Nos daría más 1. Así que ya sabemos la altura, que al agregarle 1, ¿cierto? N igual 1 nos da 2 por 1, 2, más 1 son 3. Si queremos la altura de la segunda torre de cubos, sería 2, que sería el mismo número de la fase. 2 por 2 son 4, más 1, 5. Y ahí obtenemos la altura de la segunda, y así vamos sucesivamente. Para el caso del largo, en el caso del largo tenemos que es 2, 5, 8. Habíamos dicho que va de 3 en 3, ¿correcto? Así que va a ser 3n. Pero si n vale 1, sería 3 por 1, 3. Y el primer término es 2, ¿ok? Como sale aquí. Entonces, en este caso, ¿cuánto faltaría? Bueno, si 3 por 1 son 3, sumándole algo no vamos a llegar a 2. Pero si le restamos 1, sí vamos a lograr llegar a 2. Entonces, primera vez que nosotros aquí estamos restando. Así que si es 3n menos 1, ¿cierto? N vale 1, perdón, L vale 1, sería 3 por 1 menos 1. 3 por 1 son 3, menos 1 son 2. Así que obtenemos el primer término. Si en el caso de que n vale 2, sería 3 por 2 menos 1. 3 por 2 son 6, menos 1 son 5. Y obtenemos el siguiente. Y si n vale 3, ¿cierto? Sería 3 por 3 menos 1. 3 por 3 son 9, menos 1 me da 8. Y obtenemos el último de la tercera fase. Así que ya sabemos cuáles son la fórmula del largo. Y por último el ancho vendría siendo que tenemos 1, 3, 5. Va de 2 en 2, pero en este caso, ¿cierto? No podemos decir que es lo mismo que la altura, ¿ya? Porque si le ponemos más 1 va a partir de 3, pero este parte de 1. O sea, si n es igual a 1, nos queda 2 por 1 vale 2. ¿Qué necesitamos para lograr el primer término que vale 1? Bueno,
al 2 tenemos que restarle 1 para poder lograr el 1 del primer término. Entonces, borramos aquí, y si le restamos 1, obtendríamos la fórmula, ¿cierto? Si n es igual a 1, sería 2 por 1, 2 menos 1 nos da 1. Si n es igual a 2, 2 por 2 nos da 4, menos 1 nos da 3, que vendría siendo este de aquí. Y ya, obviamente, si le ponemos n igual a 3, quedaría que la fase 3 tendría 5 cubos de forma en el ancho, ¿correcto? Entonces ahí tenemos las tres fórmulas, así que las tres fórmulas vamos a colocarlas en la actividad. ¿Cuáles son las expresiones para el largo, para el ancho y para el alto? Bueno, habíamos dicho que para el alto, ¿cierto? Era 2n más 1. Para el largo vendría siendo 3n menos 1. Y por último, para el ancho vendría siendo 2n menos 1. Luego, dice la actividad 4, determina la expresión algebraica que representa la cantidad total de cubos utilizados en las fases, o sea, la general. Nosotros aquí vimos de que multiplicamos los tres, ¿cierto? Las tres dimensiones. Y así sabíamos la cantidad de cubos que hay en cada fase. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar exactamente, pero las expresiones algebraicas que corresponden a cada dimensión. Así que para este caso vamos a multiplicarlo aquí, que no tenemos mayor espacio. 2n más 1 se multiplica por 3n menos 1 multiplicado por 2n menos 1. Aquí da exactamente igual que estamos, cómo sería el orden de la multiplicación. No hay problema, como dijimos al principio. Y esto estamos calculando aquí el volumen o la cantidad de cubos que hay en cada torre. Así que, primero, ¿cómo se multiplica esto? Primero multiplicamos estos dos pares, independiente de cuáles son los dos que se hayan colocado primero. Se colocan estos dos. Si en el caso que están estos dos se multiplican, se hace el resultado, y una vez obtenido el resultado, se va a multiplicar con el 2n menos 1. ¿Ok? Y esto se hace cada término. Así que vamos viendo. Primero, 2n por 3n me da 6n cuadrado. 2n por menos 1, recordar de que ahora es positivo con negativo, eso da negativo. Y 2n por 1 me da 2n. Ahora continuamos con el 1. 1 por 3 me da 3, positivo porque los dos son positivos, más por más da más, 3n. Y luego finalmente 1 por menos 1, menos por más me da menos, y 1 por 1 me da 1. Ya tenemos el resultado del primero y bajamos el que está aquí, lo bajamos. ¿Ok? Es el mismo. Luego hacemos términos semejantes entre estos dos, que nos da 2n menos 2n más 3n nos da 1n positivo. Bajamos lo otro porque no tiene términos semejantes y tenemos la ecuación ya completa. Ahora tenemos que multiplicar, ¿cierto?, cada término por 2n menos 1. Entonces ahora vamos de nuevo. 6n cuadrado por 2 por 2n nos va a dar 6 por 2 son 12. Y n cuadrado por n nos da n al cubo. Entonces ya sabemos que n cuadrado por n nos da n cubo, que sería sumar estos dos términos. 2 más 1, 3. ¿Ok? Como suma de potencia de igual base. Luego, 6n cuadrado por menos 1 nos da menos 6n cuadrado. ¿Ya? Ya vimos lo que hemos completado el 6n. Así que yo recomiendo sacar estas flechitas para no enredarse. Y ahora vamos con el n. N por 2n nos da más, porque los dos son positivos. Más por más es más.
2n cuadrado. Recordad de que n por n me da n cuadrado, ¿correcto? Además, acá hay un 1 que no se anota. Es 1n, pero uno le coloca solamente n, ¿ok? Así que hay que tener ojo con eso, ¿sí? Es 1 por 2 son 2. Después continuamos con el 1. N por menos 1 nos da menos n, ya que no tiene más n ahí. Y lo último sería para el último dígito, que es menos 1. Menos 1 por 2n es menos 2n. Y menos 1 por menos 1 nos da más 1. Es como si prácticamente hubiéramos cambiado los signos de 2n menos 1 por menos 2n más 1. ¿Sí? Cambiamos los signos de cada expresión. Y ahí ya está listo. Solamente habría que sacar o reducir los términos semejantes. Aquí tenemos estos dos, ¿cierto? Bajamos el 2n cubo porque no hay más n cubo, pero 2n cuadrado sí, nos fijamos en los números. Menos 6 más 2, conservamos el signo del mayor, que en este caso es 6, el mayor dígito sin ver el signo, o mejor dicho, el valor absoluto, sería 6, conservamos el número del mayor, y lo restamos normal y nos da 4n cuadrado. Después aquí serían estos dos, que como los dos son de igual signo, se van a sumar y conservamos el signo. Sería menos 3n. Y por último, más 1. Y ahí como no hay más términos que reducir, nos queda esta ecuación. Por lo tanto, la ecuación sería 12n cubo menos 4n cuadrado menos 3n más 1. Y la última, verifica si esta expresión encontrada resulta para las fases 1, 2 y 3. Nosotros ya de antemano sabíamos qué cantidad más o menos tendría cada una. Aquí tendría 12 cubos, porque es la multiplicación de 3 por 2 por 1. Habíamos dicho que la segunda fase era 75 y la tercera no la sacamos, pero la podemos sacar multiplicando las tres dimensiones, que nos da 280. En resumen, nosotros si reemplazamos en la ecuación, por ejemplo, fase 1, ¿cierto? Si colocamos n igual 1, sería 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1. Esto nos da 1 al cubo nos da 1, ¿cierto? Y 1 por 12 nos da 12. Menos 1 al cuadrado nos da 1. Y por menos 4 nos da menos 4. 3 por 1 son 3. Conservamos el signo menos 3 más 1. Y ahora solamente restamos y sumamos cada uno y nos da un total de 6 cubos. ¿Sí? Aquí, perdón, no era 12, era 6, ¿correcto? 3 por 2 son 6, por 1, 6, así que son 6, perdón, ahí me equivoqué. Bueno, nunca está de más verificar. Después tendremos la fase 2. Sería 12 por 2 elevado al cubo, menos 4 por 2 elevado al cuadrado, menos 3 por 2, más 1. En este caso, 2 al cubo son 8, porque son 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 elevado al cubo es esto. Y 2 por 2 son 8. Así que ahora lo multiplicamos y nos da 12 por 8, ¿correcto? Luego aquí 2 al cuadrado son 4. Así que aquí va a ser 4 por 4. 3 por 2 son 6. Y aquí más 1. Y ahora hacemos las multiplicaciones primero, ¿sí? 12 por 8 nos da 96. 4 por 4 son 16. Menos 6 más 1 se bajan. Y ahora 96 menos 16
menos 6 más 1. Y eso nos da 75, que sería el número para la fase 2. Y la fase 3 es exactamente el mismo procedimiento y les tendría que dar justamente 280. ¿Ok? Así que eso sería toda la guía, está completamente hecha. Como tarea podría dejar la fase 3, que sería hacer esta ecuación, ¿sí? Reemplazar solamente los valores. Y ahí ustedes podrían perfectamente calcular que tendría que dar en total 280. ¿Ok? Así que eso vendría siendo, esto sería el final de la lección 5. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Nos vemos para la siguiente lección. Cuídense mucho y estudien mucho.